Hola David, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está José? Aquí estamos, tranquilo. ¿Vos? Bien, bien, bien. Recién terminamos el final. Sí, estuve con Federico hace un ratito y estábamos conversando. Estoy enviando las actas, cerrando las actas del guaraní, enviando, haciendo todas las comunicaciones protocolares del caso. Y bueno, Pero bien, 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 todo bien. Uno aprobó teoría y dos aprobaron los prácticos. Así que bien. Los demás estuvieron ausentes, no hubo ningún desaprobado. Así que fue una buena tarde. y faltan 2 mesas nada más, faltan, ¿verdad? Creo que sí. Noviembre y diciembre. O Sí, principio de diciembre y fin de noviembre, principio de diciembre y luego la otra mitad de diciembre, la más o última. Sí, menos, ya sí. sobre la fiesta casi. Sí, Y creo que bueno, solo quedan dos. Bueno, te otro año, dejo, otro año que se va, otro año que se va. se está yendo, che, y nosotros cada vez con menos pelo y lo que queda más blanco. Sí. Y el brillo no es por la pantalla, ¿eh? No es por la pantalla. Son los lentes, ¿sí? Sí, sí. Pasa el almanaque. No hay forma de tenerlo. Pero bueno, el asunto es usarlo provechosamente. Estamos Así poco todavía. sí, todavía no son las 20, las 19, así que supongo que en cualquier momento empezarán a entrar. Bueno, Y en las últimas clases de teoría de sistemas operativos teníamos alrededor de 40, 40 y pico, más o menos. de base de datos no tuviste todavía muy pronto respuesta por el tema del... De la propuesta de presencialidad, no. De todos Exacto. modos, en la nota que le envié, que les envié con copia a ustedes, aclaré que Sí. no es esencial. O sea que si nos dicen que no, nosotros cerramos online todo y listo, ningún problema. Y ahora voy a empezar a preparar la de sistemas operativos también. En el mismo tenor. El mismo tenor, lo que pasa es que al hacer mayor cantidad de grupos, no nos va a alcanzar con un turno, con un día. Me parece que vamos a tener que hacer en 2 días. Y habría que ver la disponibilidad de aula, entonces en todo caso nos No, separamos nosotros. no, nosotros lo que tenemos asignado es ese horario, el laboratorio PROMIS, ¿viste? O sea que lo que acordamos es que cada uno que haga actividades presenciales haga o proponga hacerla en lo que es su aula o su laboratorio asignado el último año de presencialidad, que fue el 2019. O sea que yo estoy pidiendo el PROMIF en el horario de uso del PROMIF, el laboratorio de redes. Sí. Si nos dicen está disponible tal otro lugar, y bueno, veremos en función de la cantidad de gente. Pero me parece que con sistemas operativos vamos a tener que desdoblar en 2 días o si no pedir 2 lugares. Por ejemplo, el laboratorio IBM, entonces un grupo está en el IBM y 2 grupos están en el PROMIT. Más que eso no entra por el aforo, ¿viste? No, seguro. O sea que Aparte, no somos tantos tampoco, así que es todo un tema. sí, sí, es complicado. De última podemos tomar el criterio de decir, bueno, solo los grupos dudosos hacen el coloquio presencial y listo. Sí. Lo vamos a resolver sobre la marcha en función de lo que nos conteste de seguridad e higiene. Igual seguimos ya con las entregas por correo electrónico, la revisión previa que hace Sí. Valeria. Una vez que ella le da el ok, se sube al aula virtual, todo eso sigue. Esto es algo que se agrega por la cuestión de la presencialidad que nos han pedido y bueno, veremos cómo evoluciona. Si no, nosotros podemos cerrar igual perfectamente como teníamos previsto, todo online. Así que bueno. Bueno, José, Que hubieses... eh, ¿Listo? te ¿Me dejas? dejo, sigo con mis cosas, me Dale. avisas cuando termine para desconectar Listo. después. Un abrazo, Listo. cuídense. Chao.
Bueno chicos, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de teoría del día de hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Me contesta bien? Sí, profesor. Bueno, el tema, ya estamos 28 en el Zoom, así que bueno, el tema de hoy, sistemas distribuidos de archivos. Eh, Voy a pasar a compartir la pantalla con el tema de la teoría. Bueno, ¿se ve bien ahí? Bueno, tema, sistema distribuido de archivos. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, listo, Sí, se arrancamos ve. entonces. Como decía recién, el tema de hoy, entonces, sistema distribuido de archivos. Un breve resumen, digamos, de lo que lo que va a tener el tema de hoy. Le tenemos ahí toda la reseña, una introducción, diseño del sistema distribuido, interfaz del servicio de archivos, directorios, archivos compartidos, implantación y algunas de las características como ser el uso, la estructura, ocultamiento, réplica, etc. ¿Sí? Luego consideraciones respecto del hardware, características de escalabilidad, redes amplias, usuarios móviles y tolerancia a fallo. ¿Sí? Entonces esta es la reseña de los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Nosotros habíamos visto en temas anteriores, ¿no es cierto?, lo que estaba relacionado con los sistemas de archivo, las consideraciones que teníamos que tener cuando estamos trabajando con sistemas tradicionales, computacionales tradicionales. En este caso, como dice ahí, ¿no es cierto?, estamos hablando de sistemas distribuidos. Recuerden ustedes entonces que el sistema distribuido es un sistema en donde no está compuesto por una única computadoras, sino que son varias computadoras que interactúan entre sí y básicamente esa iteración se da a través de los que son las redes de altas prestaciones, ¿no es cierto?, de alta velocidad. Entonces, para hacer una pequeña o una primera introducción, muchos de los aspectos, ¿no es cierto?, que van a ser similares a los que habíamos conversado en el tema anterior, creo que si mal no recuerdo, tema 4. Sin embargo, en un sistema distribuido es importante distinguir entre lo que es el concepto de servicio de archivo y servidor de archivo. En principio, el servicio de archivo son las especificaciones de los servicios que el sistema de archivo va a ofrecer hacia sus clientes. Esto describe, el servicio de archivo describe las primitivas disponibles, los parámetros que utilizan, las acciones que se llevan a cabo y define precisamente el servicio con que pueden contar los clientes sin decir nada a cómo se implantan, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con el servicio de archivo está relacionado específicamente a qué es lo que se ofrece y de qué forma, cuál es el protocolo, por decirlo de alguna manera, que hay que seguir para poder acceder a esos servicios. Sin embargo, cuando hablamos del despachador o del servidor de archivos, ¿no es cierto?, este es un proceso que se ejecuta en alguna máquina y que ayuda a implantar este servicio de archivos. Puede haber varios servidores de archivos en un sistema. Y los clientes no deben ser conscientes o no deben necesariamente conocer la forma en que se van a implantar el sistema de archivo. No necesitan conocer ni el número de servidores de archivo, ni dónde están, ni qué función cumplen. Sí deberían ver al sistema distribuido de archivo como un sistema de archivos normal de un solo procesador. Esa sería o debería ser la visión que deba tener el cliente respecto del sistema de archivo o del servidor de archivo. Generalmente un servidor de archivos es un proceso de usuario que a veces está en el núcleo y que se ejecuta en una determinada máquina. Un sistema puede contener varios servidores de archivos y cada uno con un servicio distinto. Por ejemplo, como está puesto acá, un sistema con un servidor de archivos en Unix y otro para otro sistema de OS, por ejemplo.
en donde cada proceso usuario que solicita este servidor va a utilizar el servidor apropiado de acuerdo a cuál sea la plataforma o cuál sea el sistema operativo que utiliza, ¿sí? Respecto del diseño de los sistemas distribuidos de archivos. Las componentes de un sistema distribuido de archivos son el verdadero servicio de archivos, el cual realiza todas las operaciones en los archivos individuales, como ser leer, escribir, agregar, ¿sí? Y también el servicio de directorios. En el servicio de directorios está relacionado, mejor dicho, con la creación, con el manejo de los directorios, en donde se añaden, se eliminan archivos de esos directorios, etc. ¿Sí? Respecto de la interfaz del servicio de archivos. La protección en los sistemas distribuidos utiliza las mismas técnicas de los sistemas con un solo procesador. Ya la habíamos repasado. Podíamos trabajar con las posibilidades o con las listas de control de acceso, en las ACL. Entonces, en la primera, en las posibilidades, cada usuario va a tener un determinado permiso o una posibilidad para cada objeto con el cual se tenga o al que se tiene acceso. Y en esa posibilidad se va a determinar cuáles son los tipos de accesos que están permitidos para ese usuario, para ese objeto, ¿sí? Sin embargo, en las listas ACL se asocian a cada archivo una lista que puede ser implícita o explícita, en donde los usuarios, en esa lista van a estar los usuarios que pueden tener acceso al archivo y los tipos de acceso que van a tener permitidos para cada uno de ellos. Eso ya lo habíamos visto. Y funciona de la misma manera. Ahora bien, cuando estamos trabajando con con sistemas de archivos distribuidos, esta interfaz de servicio de archivo puede trabajar de dos formas distintas, con el modelo de carga-descarga o con el modelo de acceso remoto. En el primero, cuando estamos hablando de un acceso en forma de carga y descarga, las principales operaciones son las lecturas de un archivo y la escritura en un archivo, ¿no es cierto? Entonces, la lectura va a transferir todo el archivo de donde esté, o sea, de uno de los servidores de archivos, al cliente que lo solicita. Y cuando se va a escribir, se transfiere todo en sentido contrario, o sea, desde el cliente hacia el servidor. Entonces los archivos se pueden almacenar ya sea en memoria o en un disco duro local. Sin embargo, si estamos trabajando con el modelo de acceso remoto, el sistema de archivos va a ejecutarse con todas las funciones en los servidores y no en los clientes, ¿sí? Por eso, digamos, es el acceso remoto. No vamos a necesitar nada, almacenamiento extra, ni disco, ni memoria, ni caché, dentro de mi ambiente local, porque vamos a estar accediendo de forma remota a los datos que están en el servidor de archivo. Respecto de las operaciones, ¿no es cierto? Esta interfaz me va a proporcionar operaciones como para crear, eliminar directorios, para nombrar, o sea, para darle nombre, cambiar el nombre, mover archivos de un directorio a otro. Se utiliza un sistema jerárquico de archivos. Va a estar representado por un árbol de directorios. Y en ciertos sistemas es incluso posible crear enlaces o apuntadores a un directorio arbitrario. Y se puede colocar en cualquier directorio. Incluso se pueden construir gráficas de directorios, que ya salen del esquema de árbol. En una jerarquía con estructura de árbol solo se puede eliminar un enlace de directorio si el directorio al cual se apunta está vacío. Sin embargo, en una gráfica se va a permitir la eliminación de un enlace mientras exista otro, mientras exista al menos otro enlace. Ahora, se utiliza un contador de referencias en donde se va a determinar o se puede determinar si ese enlace por eliminar es el último o no. Se puede armar una gráfica de directorios comprendiendo a directorios de 2 o más máquinas. La eliminación de enlace puede llevar a directorios y archivos a la condición de huérfanos, o sea, van a ser aquellos directorios que no van a poder ser alcanzados desde el directorio raíz. ¿Sí?
como decía recién, los directorios pueden estar incluso distribuidos en más de un equipo, como nos vemos acá en esta gráfica, en donde en el primer ejemplo hacia la izquierda tenemos un árbol de directorio que va a estar contenida en una sola máquina. Sin embargo, en la derecha, fíjense que la parte superior de mi estructura de directorio está en la máquina 1 y la parte inferior de esa estructura de directorio está soportada en la máquina 2. ¿Sí? Como ahí ven, hay unos indicadores que valga la redundancia, me indican la cantidad de directorios que están apuntando a ese directorio dado. Fíjense que el valor que corresponde al directorio A, al directorio raíz, en la estructura de la derecha, tiene el valor 0. Quiere decir que nadie está apuntando a ese directorio. Sin embargo, en el directorio C tiene el valor 1. ¿Por qué? Porque se está apuntando a ese directorio desde el directorio A. Sin embargo, a la izquierda de esa estructura, vemos que el directorio B tiene un valor 2. ¿Por qué? Porque se está apuntando a ese directorio desde dos lugares, desde el directorio A y desde el directorio D, que tiene un enlace hacia el directorio B. ¿Se entiende? Y bueno, como está graficado acá, este esquema o este ejemplo de directorio está soportado, está distribuido en más de un equipo computacional. Un aspecto fundamental del diseño en sistema distribuido es que si todas las máquinas y procesos van a tener exactamente la misma visión de jerarquía de los directorios. En los sistemas que utilizan varios servidores de archivos mediante el montaje remoto, generalmente los diversos clientes tienen una visión diferente del sistema de archivos. La desventaja es que el sistema no se comporta como un único sistema de tiempo compartido. Se tiene que, de alguna manera, adaptar, ajustar a esa visión que se le está presentando. Una cuestión relacionada es que si existe un directorio raíz que sea global, al que todas las máquinas reconozcan como la raíz. Una posibilidad es que la raíz solo contenga una entrada para cada servidor. Ahora bien, si vamos a, por ejemplo, relacionado a esto, está lo que se denomina la transparencia de los nombres. La transparencia con respecto a la posición va a significar que el nombre de la ruta de acceso no va a sugerir la posición en donde está realmente el archivo. Se va a individualizar al servidor, pero no se indica dónde está. Se puede moverse dentro de la red sin necesidad de cambiar la ruta. Y ahí tenemos un ejemplo, servidor 1, lo nombramos, ponemos el nombre, dónde está el directorio 1, directorio 2, X. Si el primer componente de todas las rutas de accesos es el servidor, el sistema no puede desplazar el archivo a otro servidor en forma automática porque va a cambiar el nombre de la ruta de acceso. ¿Sí? Entonces, un sistema en donde los archivos se pueden desplazar sin que cambien su nombre, vamos a decir que tienen independencia con respecto a la posición. En resumen, los métodos más usuales para nombrar los archivos y directorios en un sistema distribuido van a ser el nombre de la máquina más una ruta de acceso, el montaje de sistemas de archivos remotos en la jerarquía local de archivos, o un único espacio de nombres que van a tener la misma apariencia en todas las máquinas. Ahora, respecto de la semántica de los archivos compartidos. Cuando se comparten archivos, es necesario definir con precisión cuál va a ser la semántica, ya sea para lectura como para escritura. En sistemas que son monoprocesadores, que permiten a los procesos compartir archivos, por ejemplo en Unix, la semántica generalmente se establece que si tenemos un read que sigue a un write, el read debe regresar el valor recién escrito. O sea, si una lectura viene después de una escritura, esa lectura me tiene que devolver el último valor grabado. Ahora, si hay dos grabaciones, dos write, y se realizan en serie, y luego se ejecuta un read, el valor que me tiene que devolver tiene que ser el almacenado en la última escritura. ¿Sí? A este modelo es lo que se denomina semántica de Unix.
En un sistema distribuido, esta semántica se puede lograr fácilmente si solo existe un servidor de archivo y si los clientes no ocultan los archivos. El problema que se puede presentar se va a deber a los retrasos en la red. Habíamos dicho que el sistema distribuido, ¿no es cierto?, se basa básicamente en la interconexión de distintos equipos a través de una red de alta velocidad. Entonces, si un RAID, por ejemplo, que ha ocurrido después de un RAID llega primero al servidor, porque en la red, digamos, tomó un determinado camino, puede obtener el valor previo a la ejecución del RAID que viene después, o que se generó antes, pero por el retraso en la red se ejecutó más tarde. Otro problema puede ser el desempeño pobre de un sistema distribuido en donde, por ejemplo, todas las solicitudes de archivos deben pasar por un único servidor. Una solución podría ser permitir a los clientes mantener copias locales de los archivos de uso frecuente en sus propios cachés particulares, lo que puede ocasionar el siguiente problema. Si un cliente modifica localmente un archivo que está en su caché, luego otro cliente lee el archivo del servidor, el segundo cliente va a obtener un archivo obsoleto, una versión antigua. Una solución podría ser o sería propagar inmediatamente todas las modificaciones de los archivos en caché de regreso al despachador. Pero esto resulta o podría resultar ineficiente. O sea, cada vez que se modifica el archivo, volver a refrescar la versión que está en el servidor no sería muy eficiente, que digamos. Otra solución podría ser relajar la semántica de los archivos compartidos. O sea, que los cambios, por ejemplo, en un archivo que es abierto, solo pueden ser vistos en un principio por el proceso o la máquina que modificó ese archivo. Y los cambios van a ser visibles a los demás procesos o máquinas solo cuando se cierra y sea actualizado ese archivo en el servidor. Esta regla se conoce como la semántica de cesión. Ahora bien, un problema se presenta cuando dos o más clientes ocultan y modifican el mismo archivo en forma simultánea. Una solución es que al cerrar cada archivo, el valor se envía de regreso al servidor, pero el resultado final va a depender quién cierre más rápido. Otro problema consiste en que no se pueden compartir los apuntadores para cada archivo, indican en la semántica Unix la posición actual en el archivo. Un método distinto es que todos los archivos sean inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede abrir un archivo para escribir en él, que solo se permiten las operaciones de crear o de leer, que los directorios sí se pueden actualizar, que se puede crear un archivo nuevo e introducirlo en el directorio con el nombre de un archivo ya existente. Este se va a volver inaccesible con el mismo nombre. Pero persiste el problema de cómo tratar la situación presentada cuando dos procesos intentan reemplazar al mismo archivo a la vez. Otra vía de solución podría ser el uso de archivos compartidos en un sistema distribuido, de usar las transacciones atómicas. ¿Qué sucede en esta situación? Se van a garantizar que todas las llamadas que estén contenidas en una transacción se van a llevar a cabo en orden, y que no habrá interferencias de otras transacciones que están ocurriendo en forma concurrente. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la implantación de un sistema distribuido de archivos? En este caso, la implantación va a incluir distintos aspectos, como por ejemplo, cuál es el uso que se le va a dar a los archivos, cuál va a ser la estructura del sistema, los temas relacionados con el ocultamiento, la duplicación o la réplica de los archivos y el control de la concurrencia. En el primero de ellos, uso de los archivos. Antes de implantar un sistema de archivos, resulta de interés analizar cuáles son los patrones de uso de esos archivos. ¿A qué nos referimos? Que, por ejemplo, para determinar estos patrones de uso va a ser necesario tomar mediciones, las cuales pueden ser estáticas o dinámicas. Respecto de las estáticas,
van a representar una toma instantánea del sistema en un momento dado. Comprenden la distribución del tamaño de los archivos, la distribución del tipo de archivos, la cantidad de espacio que ocupan, los archivos de varios tamaños y tipos, etc. Aquellas que son dinámicas van a registrar en una bitácora todas las operaciones que modifican el sistema de archivos. Comprenden información sobre la frecuencia relativa de varias operaciones, número de archivos que están abiertos en un momento, la cantidad de archivos compartidos, etc. Ahora, respecto de estos patrones y de estas mediciones que podemos tomar, que pueden ser estáticas o dinámicas, como estamos diciendo, ¿qué propiedades podríamos llegar a visualizar en los archivos? Esta que tenemos acá, por ejemplo, que la mayoría de los archivos son pequeños, que la lectura es mucho más común que la escritura, que la mayoría de los accesos es en secuencia, que la mayoría de los archivos son de corta vida, que es poco usual el compartir archivos, que los procesos promedios utilizan pocos archivos abiertos, que distintas clases de archivos van a poseer propiedades distintas. ¿Sí? Estas son entonces las propiedades que podemos observar. Respecto de la estructura del sistema, en ciertos sistemas no existe distinción entre lo que es un cliente y lo que es un servidor. Todas las máquinas van a ejecutar el mismo software básico. Una máquina que desee dar servicio de archivo lo puede hacer tranquilamente. Solamente debe exportar los nombres de los directorios seleccionados para que otras máquinas los puedan acceder. En otros sistemas, el servidor de archivos y el de directorio son un solo programa del usuario. Y se puede configurar un sistema para que ejecute o no el software de cliente o servidor en una misma máquina. Los clientes y servidores también podrían ser máquinas totalmente distintas en términos de hardware o software. Un aspecto de implantación en donde difieren los sistemas es la forma de estructurar el servicio a directorios y archivos, y las principales opciones son las siguientes. Por ejemplo, combinar el servicio a directorios y a archivos en un único servidor que administre todas las llamadas. A esto, o sea, esas llamadas tanto a directorios como a archivos. Y separar el servicio a directorios y archivos utilizando un servidor de directorios y un servidor de archivos. Si se considera el caso de servidores y archivos, y directorios en forma independiente, el cliente va a enviar un nombre simbólico al servidor de directorios, el servidor de directorio va a ingresar el nombre en binario, por ejemplo, la máquina más el nodo I, que comprende el servidor de archivo, y es posible que una jerarquía de directorios se reparta entre varios servidores, como hemos visto en un ejemplo. El servidor que recibe un nombre binario que se refiere a otro servidor va a poder indicar al cliente el servidor que tiene el archivo que está buscando para que el cliente lo busque, o va a enviar la solicitud al siguiente servidor y no va a contestar al cliente que inició la búsqueda. Un aspecto estructural a considerar es si los servidores de archivos, directorios o de otro tipo deben contener la información de estado de los clientes. Entonces, una posibilidad es que los servidores no deben contener los estados a los que van a ser entonces sin estado. Cuando un cliente envía una solicitud a un determinado servidor, el servidor va a llevar a cabo esa solicitud, envía la respuesta y elimina de sus tablas internas toda la información relacionada a esa solicitud. El servidor no va a guardar ninguna información relativa a los clientes entre las solicitudes. Otra posibilidad es que los servidores conserven información del estado de los clientes entre las solicitudes. Y acá viene una aclaración. Luego de abrir un archivo, el servidor debe mantener la información que relacione los clientes con los archivos que están abiertos por ellos. Al abrir un archivo, el cliente recibe un descriptor de archivo que se utiliza cuando se va a hacer la llamada posterior para la identificación del archivo. Cuando se recibe una solicitud, entonces el servidor va a utilizar ese descriptor de archivo para determinar cuál es el archivo que se necesita, y la tabla que asocia
los descriptores de archivos con los archivos propiamente dicho, es lo que se denomina información de estado. Entonces, en un servidor sin estado, cada solicitud debe ser autocontenida. O sea, tiene que estar toda la información en esa solicitud. Debe incluir el nombre del archivo y toda la información para que el servidor pueda realizar el trabajo. Y también debe contener la longitud, en este caso la longitud del mensaje va a ser mayor. Sin embargo, si un servidor con estado falla y todas las tablas se pierden, al volver a arrancar no tiene la información sobre la relación entre los clientes y los archivos abiertos por cada uno de ellos. Entonces la recuperación va a quedar a cargo de los clientes. Los servidores sin estado tienden a ser más tolerantes de los fallos que los servidores con estados. ¿Sí? Respecto del ocultamiento. En un sistema cliente-servidor, cada uno de estos elementos, clientes y servidores, cada uno con su memoria principal y un disco, pueden existir 4 lugares donde se pueden almacenar los archivos a partir de ellos. El disco del servidor, la memoria principal del servidor, el disco del cliente, si es que lo tiene, y la memoria principal del cliente. Entonces, si los archivos que se almacenan en el disco del servidor, generalmente vamos a disponer de abundante espacio, van a ser accesibles a todos los clientes, no habrá problema de consistencia al existir solo una copia de ese archivo, pero puede haber problemas de desempeño. Por ejemplo, antes de que un cliente pueda leer un archivo, se lo debe transferir, ya sea del disco del servidor a la memoria principal del servidor y de la memoria principal del servidor a la memoria principal del cliente a través de la red que los interconecta. ¿Sí? Se puede mejorar el desempeño ocultando, o sea, haciendo copias, conservando los archivos que son de más reciente uso en la memoria principal del servidor. Un cliente que lea un archivo que ya está presente en el caché del servidor va a eliminar la transferencia del disco, no necesita ir a buscarlo al disco hacia la memoria, porque ya está ahí. Entonces se necesita un algoritmo para determinar los archivos o qué parte de archivos deben permanecer en el caché. Ahora, el algoritmo debe resolver los siguientes problemas. Por ejemplo, ¿qué unidad va a manejar el caché? ¿Qué hacer si se utiliza toda la capacidad del caché y hay que eliminar a alguien de esa área de memoria intermedia? ¿No es cierto? Respecto de la unidad que maneja el caché, se pueden manejar archivos completos o bloques del disco. El ocultamiento de archivos completos que se pueden almacenar en forma adyacente en el disco va a permitir un buen desempeño en general. Ahora, el ocultamiento de bloque de disco utiliza el caché y el espacio en disco más eficientemente. Respecto de qué hacer cuando se utiliza toda la capacidad del caché y hay que eliminar a alguien, se pueden utilizar técnicas o algunos algoritmos de ocultamiento. Por ejemplo, el LRU mediante listas ligadas. Cuando hay que eliminar a alguien de la memoria, se elige el más antiguo. Si existe una copia actualizada en el disco, se descarga la copia del caché y de lo contrario, primero se actualiza el disco. El mantenimiento de un caché en la memoria principal del servidor es fácil de lograr y es totalmente transparente a los clientes. Si se utiliza ocultamiento en el lado del cliente, se va a eliminar el acceso a la red para transferir del servidor al cliente. Y el disco del cliente es generalmente más lento y de menor capacidad. Generalmente más rápido y más sencillo tener un caché en la memoria principal del servidor que en el disco del cliente. Si el caché se coloca en la memoria principal del cliente, las principales opciones son ocultar los archivos dentro del propio espacio de direcciones de un proceso de usuario, colocar el caché en el núcleo o ocultar el caché en un proceso manejador del caché independiente y a nivel usuario. Ahora bien, respecto de la consistencia del caché,
El ocultamiento por parte del cliente va a introducir inconsistencia en el sistema. Por ejemplo, si dos clientes leen un mismo archivo en forma simultánea y después lo modifican, van a aparecer algunos problemas. Cuando un tercer proceso lee el archivo del servidor, va a obtener la versión original y no alguna de las nuevas. Esto se puede evitar mediante la semántica de sesión. O sea, las dos modificaciones las van a tener cada uno de los clientes en su propio ámbito, ¿no es cierto? Entonces el tercer cliente va a obtener una versión antigua. Entonces, esto se puede, digamos, evitar, como dice ahí, con la semántica de sesión. Y esto no es aplicable cuando se requiere la semántica de Unix. Cuando dos archivos se escriben de nuevo al servidor, el último de ellos se escribirá sobre el anterior. Una solución a la inconsistencia del caché es el algoritmo de escritura a través del caché. Cuando se modifica una entrada del caché, un archivo o un bloque, el nuevo valor se mantiene dentro de él y se envía de inmediato al servidor. Los principales problemas de la escritura a través del caché van a ser que exista un posible suministro de valores obsoletos. Por ejemplo, un proceso cliente en una máquina A lee un archivo F y mantiene a F en su caché. Un cliente en la máquina B lee el mismo archivo, lo modifica y lo escribe ya en el servidor. Entonces, el proceso cliente inicia en la máquina A, abre y lee el archivo F, el cual se toma del caché. El valor de F es obsoleto. ¿Por qué? Porque ya fue modificado por la segunda máquina que ya generó, digamos, una copia actualizada en el servidor. Entonces, una solución consiste en exigir al manejador del caché que verifique el servidor antes de proporcionar al cliente un archivo del caché. Generalmente utilizo una técnica RPC y poca información de control. El tráfico en la red, en el caso de la escritura, es igual que en el caso del no ocultamiento. Para mejorar se puede aplicar el siguiente procedimiento, por ejemplo, al que se denomina retraso en la escritura. En vez de ir hacia el servidor en el instante en que se realiza la escritura, el cliente hace una notificación que ha actualizado un archivo. Y cada cierto intervalo, todas esas actualizaciones se agrupan y se envían al servidor al mismo tiempo. Un bloque. El retraso de la escritura puede oscurecer la semántica. Si otro proceso lee el archivo, el resultado dependerá de la sincronización de los eventos. ¿Sí? Ahora bien, otro algoritmo para manejar el caché de archivos es del cliente es el que se denomina escritura al cierre, en donde se adopta la semántica de sesión y solo se escribe un archivo nuevamente en el servidor cuando el archivo se cierra, que podría ser, por ejemplo, cada 30 segundos para ver si el archivo si el archivo es eliminado, por ejemplo, en ese lapso. Un método distinto a la consistencia es utilizar un algoritmo de control centralizado. Cuando se abre un archivo, la máquina envía un mensaje al servidor para anunciar este hecho. El servidor de archivos tiene un registro de los archivos que fueron abiertos, quiénes son sus poseedores y si están abiertos, de qué forma, si están solo para lectura, para escritura o ambos procesos. Si se abre un archivo para lectura, otros procesos lo van a poder abrir también para lectura, pero no para escritura. Ahora, si se abre un archivo para escritura, se debe evitar que otros procesos lo abran para lectura. ¿Sí? Cuando se cierra un archivo, se debe informar al servidor para que actualice las tablas y se pueda enviar el archivo modificado al servidor. Otro aspecto a tener en cuenta es la réplica. Frecuentemente, los sistemas distribuidos de archivos proporcionan esta función de réplica de archivos como un servicio. Existen varias copias de algunos archivos, cada copia está en un servidor de archivos independiente. Las principales razones para estas réplicas son aumentar la confiabilidad, ya que al disponer de respaldos independientes de cada archivo,
permitir el acceso a archivos aun cuando falle un determinado servidor de archivos, repartir la carga de trabajo entre varios servidores, ¿sí? Entonces, podemos decir que un sistema es transparente con respecto a la réplica si la misma se administra sin que intervenga el usuario. Una forma de llevar a cabo la réplica consiste que el programador controle todo el proceso, o sea, que sea lo que se denomina una réplica explícita, en donde los archivos y las copias adicionales se van a crear en servidores específicos. Las direcciones en la red de todas las copias se van a ir asociando con el nombre del archivo. Un método alternativo es el de la réplica retrasada, en donde solo se crea una copia de cada archivo en un servidor y el servidor crea réplicas luego en otros servidores. Y estas copias son a posteriori, son en forma automática y sin intervención del proceso de usuario. Otro método consiste en el uso de la comunicación en grupo, en donde todas las operaciones de escritura van a transmitirse en forma simultánea a todos los servidores, y las copias adicionales se hacen al mismo tiempo que el original. Respecto de los protocolos de actualización, el principal problema es asegurar la sincronización de las distintas copias. Un algoritmo posible es el que se denomina réplica de la copia primaria, en donde uno de los servidores se denomina primario, los demás servidores son los secundarios. La actualización se envía al servidor primario, el cual realiza los cambios localmente, envía los comandos a los servidores secundarios para ordenarle la misma modificación. Las lecturas se pueden luego hacer de cualquier copia. La desventaja es que si falla el primario no se pueden llevar a cabo las actualizaciones. Otro posible algoritmo es el denominado del voto o de Gifford. La idea fundamental es exigir a los clientes el permiso de varios servidores antes de leer o escribir un archivo replicado. Para esto se utiliza el número de versión, el cual identifica la versión del archivo y es la misma para todos los archivos que recién actualizados. Para leer un archivo con una determinada cantidad de réplicas, con n réplicas, un cliente debe conformar lo que se denomina un quórum de lectura, que es una colección arbitraria de n sub r servidores o más. Para modificar un archivo se necesita un quórum de escritura, que es de al menos n sub w servidores. Se cumple que el nr más el nw sea mayor que n. Nunca se podrá obtener un quórum de lectura y otro de escritura al mismo tiempo. Generalmente el nr es muy pequeño y el nw es muy cercano a n, ya que frecuentemente las lecturas son más frecuentes que las escrituras. Una variante es el algoritmo del voto con fantasma, en donde se crea un servidor fantasma para cada servidor real fallido. Este servidor solo interviene en el quórum de escritura, ¿sí? Y la escritura solo tiene éxito si al menos uno de los servidores es real. Entonces, como conclusión o conclusiones importantes respecto de la implantación de un sistema distribuido de archivos, podemos mencionar que los principios generalmente considerados fundamentales del diseño de un sistema distribuido de archivos van a ser que las estaciones de trabajo tienen ciclos que hay que utilizar, que si se tiene una opción de hacer algo en una estación de trabajo o en un servidor, se elija la opción de la estación de trabajo, que los ciclos de CPU de la estación de trabajo son menos costosos que los ciclos de un servidor. Utilizar el caché lo máximo posible. Frecuentemente ahorra considerable el tiempo de cómputo y el ancho de banda de la red. Explotar las propiedades de uso. Por ejemplo, considerar la posibilidad de implantar tratamientos diferenciales para los archivos transitorios que son de corta vida y que no son compartidos. Tener presente la dificultad de habilitar diferentes vías para hacer lo mismo.
Considerar aspectos tales como la eficiencia y la sencillez. Minimizar el conocimiento o modificación a lo largo del sistema es importante para lograr lo que se denomina la escalabilidad, y generalmente son útiles en este sentido los diseños jerárquicos. Confiar en el menor número posible de entidades. Se trata de un principio ya establecido en el mundo de la seguridad. Crear lotes de trabajo mientras sea posible. El uso del procesamiento por lotes puede contribuir a un mejor desempeño. Esto respecto a las conclusiones. Respecto de las tendencias de los sistemas distribuidos de archivos. Es probable que los cambios, ya sea en el hardware, tengan un efecto muy importante en los futuros sistemas distribuidos de archivos. También es probable el impacto del cambio en las expectativas del usuario. Respecto del hardware, consideraciones. El abaratamiento de la memoria principal permitirá disponer de servidores con memoria cada vez mayores, en donde se podrían alojar directamente en memoria el sistema de archivo, logrando de esta manera mayor sencillez y desempeño. Se debería prever la obtención de respaldos continuos o por incrementos ante la posibilidad del corte, por ejemplo, del suministro eléctrico. El respaldo podría hacerse en discos ópticos que sean regrabables y que tengan una asociación 1 a 1 con la memoria. O sea que el byte K de la memoria va a corresponder al byte K en el disco. La disponibilidad de redes de fibra óptica de alta velocidad van a permitir esquemas tales como que un servidor de archivo en la memoria principal del servidor con un respaldo en disco óptico, la eliminación del disco del servidor y del caché del cliente. Se podría simplificar significativamente el software. La posible construcción de interfaces de red que sean especializadas y permitan resolver por hardware problemas difíciles de soportar por software, por ejemplo, en que cada interfaz de red tendría o podría tener un mapa de bit con un bit por cada archivo que está en el caché, en donde se podrían habilitar cerraduras por archivo. Para modificar un archivo, un procesador solamente activaría el bit correspondiente en la interfaz. ¿Sí? Entonces, esto respecto de lo que se vienen las consideraciones respecto del hardware. Respecto de la escalabilidad, una tendencia definida en los sistemas distribuidos es hacia los sistemas que son cada vez más grandes, en donde los sistemas distribuidos de archivos que operan bien para cientos de máquinas podrían llegar a tener fallas en algún aspecto trabajando con miles o decenas de miles de máquinas. Generalmente los algoritmos centralizados no se escalan bien, ya que el servidor centralizado podría convertirse en un cuello de botella. Entonces se podrían separar el sistema en unidades más pequeñas que sean relativamente independientes entre sí. Las transiciones también son un área problemática. Las transmisiones, perdón, también son un área problemática. Por ejemplo, si una máquina transmite una vez por segundo, con n máquina habría n transmisiones y n al cuadrado interrupciones por segundo, en donde si n crece, esto se puede convertir en un problema. En general, los recursos y algoritmos no deben ser lineales con respecto al número de usuarios. Respecto de las redes en un área amplia. Generalmente, los sistemas distribuidos se asocian a redes de área local, las LAN, pero cada vez será mayor la necesidad de conectarlos entre sí, cubriendo grandes áreas, sean nacionales, regionales, continentales, etc. Los sistemas de archivos deberán soportar estas necesidades, teniendo presente la heterogeneidad de los equipos, los códigos de representación, o sea, ASCII, BCDIC, etc., los distintos formatos, etc. Deberá atenderse también a los cambios de tendencia en los requerimientos de las propias aplicaciones. Un problema adicional e inherente en los sistemas distribuidos masivos es el ancho de banda de la red. Pueden resultar insuficientes para un desempeño esperado. El tema de los usuarios móviles. Los usuarios de equipos móviles
teléfonos inteligentes, o sea, laptop, notebook, etcétera, están gran parte del tiempo desconectados del sistema de archivos de su organización. Van a requerir una solución que podría ser usar el ocultamiento. O sea, cuando está conectado a su organización, carga al equipo móvil los archivos que podrían necesitarse más tarde. Luego los utiliza mientras está desconectado y cuando se vuelve a reconectar los archivos en el caché deben fusionarse con los que existen en el árbol de directorio para lograr la sincronización. La conexión para la sincronización puede llegar a ser problemática si se utiliza un enlace de ancho de banda que sea reducido. Lo deseable sería un sistema distribuido totalmente transparente para su uso simultáneo por parte de millones de usuarios móviles que frecuentemente se desconectan. Respecto de tolerancia a fallos. La difusión de los sistemas distribuidos incrementa la demanda de sistemas que esencialmente nunca fallan. Entonces los sistemas que sean tolerantes a fallos van a requerir cada vez más una considerable redundancia respecto del hardware, de las comunicaciones, del software, de los datos, etc. La réplica de archivos va a ser un requisito esencial. También deberían contemplarse la posibilidad de que los sistemas funcionen aún con la carencia de parte de los datos. Los tiempos de fallo aceptables para los usuarios serán cada vez menores. Nos pasa, creo yo, que cuando tenemos algún corte en algún servicio, antes teníamos mayor paciencia esperando que se restablezca y hoy esa paciencia es cada vez menor. Así que, bueno, chicos, esto es todo lo que está contenido en este tema, un tema relativamente corto. Así que si tienen alguna consulta, los escucho, por favor. Ninguna por mi parte, profesor. Bueno. Me quedo unos momentos entonces en línea por si surge alguna duda o alguna consulta que quieran hacer. Y si no, estén liberados. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.